Bueno. Ok, la sesión anterior hicimos un repaso de lo que habíamos visto de soluciones. Pero pues bueno, hubo pocos asistentes por cuestiones por ahí de internet. Entonces, a grandes rasgos, volvimos a repasar los conceptos de mezcla, homogénea y heterogénea, y vimos que una solución era una mezcla homogénea, que podía tener dos o más componentes en una sola fase y no se distinguían las sustancias, ¿no? Hablamos otra vez de lo que era soluto, solvente para darnos la solución, el soluto lo que tenía menor cantidad, el solvente mayor cantidad, todas las posibles combinaciones binarias, claro, de los tres estados de la materia y las principales clasificaciones, ¿no?, que teníamos de acuerdo al estado de agregación. Fundamentalmente también mencionábamos por ahí el detalle cuando un soluto tenía una fase y cuando se disolvía en la solución adquiría la misma fase que el solvente, el caso del gas en líquido, por ejemplo, y del sólido en líquido, ¿no?, como el agua con sal o el agua con azúcar. Vimos también el tema de la solubilidad, que era la máxima cantidad de soluto que se pueda disolver en el solvente a una determinada temperatura, ¿no? Hablamos también de cuáles eran las soluciones diluidas, saturadas, sobresaturadas, y mencionamos que íbamos a empezar a revisar lo que eran soluciones líquido-líquido. Y en particular, porque, pues bueno, por un lado son las que más comúnmente vamos a encontrar en el elemento, en el desempeño del perfil profesional, ¿no? Y mencionamos también en ese momento el tema de que íbamos a trabajar con conceptos de idealidad en las soluciones, o sea, en donde no había gran interacción en los componentes a nivel molecular, en los solutos con el solventes, y el volumen era aditivo, o sea que no había cambio de volumen al sumarla, al adicionarlos, y no formaban azeótropos, ¿no? Dijimos por ahí que los azeótropos eran aquellas combinaciones líquidas en las cuales la concentración en el líquido tenía una concentración más o menos equivalente en el gas, en la fase gaseosa. Y decíamos también que los líquidos ideales, pues bueno, aun cuando estaban mezclados en solución, cada uno seguía manteniendo su individualidad, por ejemplo, en su presión de vapor. Luego, pues repasamos por ahí unidades de concentración, que básicamente eran los grupos de unidades de masa por volumen, y el grupo B, unidad de masa por unidad de masa también en solvente, ¿no? Vimos que en la unidad de masa por volumen, una de las más usadas era la molaridad, y en las unidades de masa sobre unidad de masa era la molalidad, ¿no? Vimos un ejemplo en ese momento de cómo calcular una y otra, y empezamos ya con el tema con el siguiente tema de la unidad, en este caso el tema de cómo está involucrada la presión de vapor de soluciones, el cual, pues bueno, nos va a servir después para trabajar un poco con el diagrama de soluciones binarias. En este caso, todavía seguimos con líquido-líquido, luego vamos a pasar a gases en líquido, ¿no? Sería otra de las probables combinaciones. Bien, recordábamos pues que las soluciones ideales los componentes son de naturaleza similar, no tienen reacción química, volumen aditivo y no forman azeótropos, ¿no? Y el concepto de presión de vapor, cuando era un solo componente, pues era la capacidad que tenían las moléculas en el líquido para fugarse, por decirlo así, hacia el gas, para pasar de líquido a gas. No necesariamente en su punto de ebullición, sino de manera, por las condiciones de temperatura y presión en las cuales se encontraba el sistema. Y cuando sistema se volvía cerrado,
Entonces, la presión que tenía el sistema, pues se definía precisamente como la presión de vapor, es decir, aquella fuerza que adquieren las moléculas del líquido para pasarse a la fase gaseosa, ¿no? Y esa presión es la que en un momento dado se ve reflejada, por ejemplo, aquí en este manómetro de mercurio, ¿no? Cada sustancia pura tiene su presión de vapor específica, que como ya sabemos, pues va a estar relacionada con la temperatura y con la presión. A presión atmosférica, lo que dictamina o determina un poco es a qué temperatura se encuentra, ¿no? Pero uno de los aspectos claves acá es de que cada componente de la solución tiene su propia presión de vapor hacia el gas. Y en una solución ideal de dos componentes, cada componente sigue ejerciendo su presión de vapor de manera individual, como si estuvieran solos, pero pues bueno, ahora en la solución, su presión de vapor sigue siendo la misma de forma individual. Eso también tiene que ver con lo de azeótropos que mencionábamos la vez anterior, ¿no? Es decir, que no había una interacción entre los componentes para afectar alguna propiedad del sistema, como en este caso la presión de vapor. Entonces, en la presión de vapor parcial de una mezcla de una solución de dos componentes que se comportan de manera ideal, significa que cada componente ejerce su propia presión de vapor de manera separada, sin que interactúe con el otro componente. Es decir, en cierta forma son aditivas, ¿no? La presión de vapor de uno más la de otro, pues da la presión total. Este concepto que nos permite en un momento determinado, a partir de la concentración, cuando ya son dos componentes, la concentración pues es el reflejo de qué cantidad de un componente y qué cantidad de otro componente hay en la fase líquida. Y en un momento dado, por aquí podemos, a través de esta ley, que es de Raúl, encontrar la presión de vapor del componente, uno de los componentes, en la fase gaseosa a partir de la fase líquida. ¿Qué es lo que nos da esta referencia? Nos da la referencia la fracción molar del componente en la fase líquida. Entonces, la ley de Raúl prácticamente lo que nos dice es que en una solución que tiene un comportamiento ideal, es decir, que se evita la interacción entre las moléculas de soluto y solvente, la presión de vapor se puede estimar a partir de la fracción molar que hay en el líquido. Y la fórmula para calcularla, pues viene a ser esta que tenemos acá. Ok, Diana, no te preocupes, ya ahorita con eso tengo aquí tu referencia. Entonces, decía que a partir entonces de la fracción molar de líquido, con la ley de Raúl, yo puedo encontrar la presión parcial en el gas. Y no es otra cosa más que multiplicar la fracción molar por la presión de vapor del componente puro, ¿no? O sea, como si estuviera solo. Entonces, multiplico la presión de vapor del componente puro por la fracción molar de ese componente en el líquido y voy a obtener la presión parcial de ese componente en la fase gaseosa. Entonces veíamos acá un ejemplo en el cual tenemos un recipiente en un espacio cerrado y que al adicionarle calor, pues empieza en un momento dado a ser liberado las partículas o las moléculas de la fase líquida a la fase gaseosa. Y para poder estimar su presión parcial en la fase gaseosa, nos vamos a basar o nos podemos basar en la fracción molar, ¿no? de la fase líquida. Esta es básicamente la ley de Raúl. La ley de Raúl dice que dependiendo de la solución y en este caso de la fracción que haya del componente en el líquido, calculamos la presión de vapor. ¿Ok? Y ya en este caso, pues lo que vemos es de que hay una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces tenemos dos fases.
Y hay dos componentes, que es la mezcla más sencilla, ¿no? En este caso, hexano y ciclohexano, que son en un momento dado de propiedades más o menos similares. Hay en la fase líquida y hay en la fase vapor una mezcla. La mezcla va a estar referenciada por la presión de vapor, es decir, por la cantidad de partículas que se liberan del líquido hacia el vapor. Bien, entonces, con esta ley de Raoult, podemos en un momento dado, a partir de la fracción molar en el líquido, estimar la presión de vapor en el gas. Ahora, la ley de Dalton, que igualmente se aplica al comportamiento de gases ideales, lo que nos dice es de que la suma de las presiones parciales de los componentes que se encuentren en fase gaseosa nos va a dar la presión total que se encuentre sobre el líquido en la fase gaseosa. ¿Ok? Entonces, con la ley de Raoult, sacamos las concentraciones y las multiplicamos por la presión de vapor del componente puro, de los dos componentes. Y la suma de estos dos nos va a dar la presión total partiendo de la definición de la ley de Dalton. Entonces, con la ley de Dalton relacionamos concentración del componente 1 y 2 en la fase líquida. Y a partir de allí calculamos la presión parcial del componente 1 y la presión parcial del componente 2 a partir de la fracción molar en el líquido. Pero luego la suma de todas estas presiones parciales nos va a dar la presión total en la fase gaseosa. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esto? Porque con estas presiones parciales yo puedo estimar la fracción molar de los componentes ahora en la fase gaseosa. Ya tengo la fracción molar en la fase líquida, pero con la fracción molar en la fase líquida calculo la presión parcial de cada componente en la fase gaseosa. Y con la presión parcial de cada componente en la fase gaseosa y la suma de ellas, que es la presión total, ahora yo puedo calcular la fracción molar de cada componente en la fase gaseosa. Entonces ya con estas dos leyes, con la ley de Raoult y con la ley de Dalton, ya tengo la relación o el modelo que me explica el comportamiento de la fase de vapor, o en este caso de la presión de vapor de cada componente, a partir de la fracción molar que haya en la fase líquida, ¿no? Entonces, arreglando ya todo esto que acabamos de ver ahorita, nos damos cuenta de que el comportamiento sí es aditivo, es decir, cuando tenemos cero fracción molar del componente 1, tenemos la 1, o sea, el 100% del componente 2. Entonces, la presión parcial que va a haber encima del líquido va a ser la presión del componente 2 puro, por decirlo así, porque no tenemos componente 1. Entonces, en este caso, la cantidad de componente 1 es 0 y entonces toda la presión que vamos a tener ahí se explica por la presión del componente puro, en este caso el número 2. Pero a medida que va disminuyendo, va aumentando por un lado la concentración del componente 1, pues debe de ir disminuyendo la concentración del componente 2 en diferentes combinaciones. Por ejemplo, aquí tenemos fracción molar del componente 1.2 y fracción molar del componente 2, 0.8. Entonces, esto, la suma de los dos, pues ya nos da la unidad y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va sucediendo a medida que se va cambiando la fracción molar en el líquido hasta que pasa de 0 el componente 1 hasta tener el 100%? Y desde que pasa del 100% el componente 2 hasta tener el 0%, bueno, va sucediendo que las presiones parciales van cambiando, la de cada uno. Por ejemplo, aquí al inicio es la presión parcial del componente 2, pero a medida que va disminuyendo la concentración en la fracción molar del líquido, va disminuyendo la presión parcial del componente 2. Por el contrario, a medida que va aumentando la presión parcial la fracción del componente 1, va aumentando la presión parcial de ese componente en la fase gas, ¿no? Y como dice la ley de Dalton, la presión total va a ser la suma de las presiones parciales.
Entonces, por eso aquí en un ejercicio experimental encontramos con todos estos puntos que son experimentales, que sí se cumple precisamente este principio. La ley de Dalton, que dice que la presión total del sistema pues va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los componentes dentro del sistema, ¿no? Bien. Ya con todo esto, ahora sí podemos tener la representación numérica o del modelo, del modelo numérico de la fracción molar en el gas. En el líquido la fracción molar es X, en el gas la fracción molar es Y. Y entonces, para hacer su cálculo de la fracción molar en la fase gaseosa, nos podemos basar de la fracción molar en la fase líquida. ¿Qué hacemos? Con la fracción molar en la fase líquida y la presión parcial del componente puro, que es una constante, podemos nosotros encontrar la presión parcial del componente 2 y la presión parcial del componente 1. Entonces, al hacer la suma de las presiones parciales, como en este caso tenemos dos componentes, entonces nos va a dar la presión total dentro de la fase gaseosa. Y ahora podemos calcular a partir de estas presiones parciales la fracción molar en el gas. ¿Cómo la calculamos? Bueno, dividiendo la presión parcial de cada componente entre la presión total. Entonces, ya con esta última fórmula que tenemos aquí a la derecha, podemos, a partir de la fracción molar en el líquido, que es X1 y X2, a partir de esa fracción molar, con las presiones parciales de componente, la presión de vapor de los componentes puros, podemos encontrar la fracción molar en la fase gaseosa. Eso entonces, este modelo matemático nos dice, con estas leyes, con la de Raúl y con la de Dalton, que son explicaciones de cómo se comporta ciertas sustancias, en este caso que siguen, entre comillas, un comportamiento ideal, podemos predecir a partir de la concentración en la fase líquida, la concentración en la fase gaseosa. ¿Cómo? Pues bueno, con estas relaciones matemáticas que tenemos aquí, ¿no? Ok, bueno, este es, digamos, el soporte o el fundamento en el cual de una situación que se encontró empírica, se determinó una ley, en este caso la de Raúl y la de Dalton, ¿no? Vamos a proceder ahora a analizar o hacer un ejercicio utilizando precisamente estas dos leyes, ¿no? El ejercicio nos dice que se prepara una disolución de alcohol y agua, mezclando 2 litros de alcohol etílico al 100% de pureza y 0.785 gramos. Bueno, con densidad, el alcohol etílico, de 0.785 gramos por centímetro cúbico. Esta es la densidad del alcohol. Como podemos darnos cuenta, la densidad del agua pues es 1 gramo por centímetro cúbico, la densidad del alcohol es 0.785, quiere decir que es menos denso, ¿no? En un momento determinado, si se sobrepusieran, pues el agua estaría en la parte de abajo y el alcohol en la parte de arriba. Si no hubiera la disolución, ¿no? Si fuera como aceite y agua, pues sería más o menos parecido, ¿no? El aceite en la parte de arriba y el agua en la parte de abajo, aquí el alcohol sería arriba y el agua abajo. Y se va a mezclar con 10 litros de agua a una temperatura de 37 grados, que es la temperatura, por ejemplo, corporal, ¿no? Ok, ¿qué sucede entonces? ¿Qué es lo que se busca calcular? Bueno, hay que calcular las fracciones molares de etanol y agua en la fase líquida. O sea, es el primer paso. De acuerdo a la ecuación anterior, tenemos que tener las fracciones molares, ¿no? Bueno, una vez que tengamos las fracciones molares, hay que calcular la presión parcial de etanol y de agua y la presión total. Como ya vimos, la presión total va a ser la suma de las presiones parciales de los componentes. En este caso, los dos componentes.
Enterado, María Fernanda, no te preocupes, ahorita al final, checamos. Ya ahorita recibí tu mensaje aquí. Ok, después entonces ya podemos calcular, una vez que tenemos las fracciones molares y las presiones parciales y la presión total, ya podemos calcular las fracciones molares de etanol y agua, pero en la fase de vapor. Ahora ya salimos del líquido y en función de esas fracciones molares nos vamos a la fase de vapor. Y tenemos los datos de los componentes puros. La presión de vapor de etanol puro a 37 es 115 milímetros de mercurio. Y la del agua, esa temperatura, 47.1 milímetros de mercurio. Aquí ya también nos podemos dar cuenta de una cosa. Cuando la presión de vapor es mayor, lo que quiere decir es que hay una mayor fugacidad, o sea, hay una mayor liberación de moléculas, en este caso de etanol, en el vapor. Y en cambio las del agua a 37 grados tiene una menor presión de vapor, lo que quiere decir de que pues va a haber una menor cantidad de moléculas en la fase de vapor, de agua, ¿no? Y va a haber una mayor cantidad porque tiene una presión de vapor mayor. En este caso, digamos si fuera la misma concentración. Ok, pero vamos a hacerlo. Lo que tenemos que hacer pues es calcular fracción molar. ¿Cómo dijimos en la unidad anterior que calculábamos la fracción molar? Pues primero teníamos que sacar el número de moles. El número de moles de etanol y el número de moles en el agua, en la fase líquida, que lo vamos a sacar pues a partir de los datos que tenemos, que son 2 litros de alcohol etílico de pureza 100% con esta densidad y son 10 litros de agua. Bueno, perdón, en principio son 2 litros de alcohol etílico y con esta densidad. Bueno, ¿qué necesitamos para calcular la fracción molar? Pues necesitamos el número de moles. ¿Y qué necesitamos para calcular el número de moles? Pues necesitamos el peso molecular y la masa del componente. Entonces, necesitamos pues tener la masa de etanol, ¿no? Y la masa de agua. Pero aquí nos están dando volumen, 2 litros de alcohol etílico. ¿Ok? No nos están dando masa. Ah, pero sí nos dan la densidad. 0.785 gramos por centímetro cúbico. Entonces, recordamos nosotros que la densidad es igual a la masa sobre volumen, de donde podemos dejar de un lado la masa y como el volumen, bueno, normalmente en la fórmula está dividiendo a la masa, pasa del otro lado a donde está la densidad multiplicando. Entonces, la forma de calcular la masa es multiplicar la densidad que tenemos por el volumen que tenemos y eso nos va a dar la masa. Entonces, ¿qué densidad tenemos? Pues tenemos 0.785 gramos por centímetro cúbico. Sabemos nosotros que un centímetro cúbico es igual a un mililitro en unidades de volumen. Entonces, pues tenemos 0.785 gramos por mililitro. Por otro lado, tenemos también 2 litros de alcohol y 1 litro de alcohol o 1 litro tiene 1000 mililitros. Si tenemos 2 litros, pues entonces vamos a tener 2000 mililitros. Por lo tanto, vamos a multiplicar la densidad del etanol, que es 0.785 gramos por mililitro, por los 2000 mililitros, que es lo que tenemos, representado por los 2 litros de alcohol. Al hacer la multiplicación de 0.785 por 2000, nos da 1570. Se eliminan los mililitros y nos queda gramos, ¿no? Entonces, la masa de etanol que tenemos en 2 litros de alcohol es 1570 gramos. Por otra parte, la masa del agua, como sabemos que la densidad es 1 gramo por mililitro, pues entonces simplemente multiplicamos 1 gramos por mililitro por el volumen que tenemos de agua, que son 10 litros. Entonces, en mililitros son 10,000 mililitros, lo que equivaldría a tener 10 litros de agua. Entonces, multiplicamos 1 por 10,000 y nos quedan 10,000 gramos, ¿no?
Ahora, ya con esto, tenemos los gramos o la masa del etanol, que es 1570, y los gramos o la masa del agua, que es 10,000. Entonces, ahora sí, ya tenemos la masa del etanol y ya tenemos la masa del agua. Jalamos nada más la información de cuál es el peso molecular del etanol. Encontramos por ahí que es 46 gramos por mol y buscamos el peso molecular del agua, que es 18 gramos por mol, así en números redondos, ¿no? Ok, entonces para calcular el número de moles, acordémonos pues que los moles deben de quedar en la parte de arriba. Entonces es la masa sobre el peso molecular. La masa 1570, la de etanol, como lo calculamos arriba, y el peso molecular de 46 gramos por mol. Hacemos la división, acomodamos, diríamos por la ley de la torta, los moles, y eliminamos los gramos y nos quedaría 1 sobre mol en la parte de abajo del denominador. Al pasarlo a la parte de arriba, pues ya nos queda solamente moles, ¿no? Y al dividir 1570 entre 46 nos da 34.13 moles. Estos moles es el número de moles de etanol, 34.13. Ahora vamos a calcular el número de moles del agua. ¿Cómo le hacemos? Dividimos la masa que queremos revisar entre su peso molecular. La masa es de 10,000 gramos y su peso molecular es de 18 gramos por mol. Entonces dividimos 10,000 entre 18 y nos da 555.56, así más o menos redondeado, ¿no? Moles. Entonces ya tenemos número de moles de etanol y número de moles de agua. Ahora sí, podemos sacar la fracción molar. ¿Cómo sacamos la fracción molar? Bueno, como lo vimos en los ejercicios anteriores o en el ejercicio anterior, y tomamos la cantidad de moles que tenemos, por ejemplo, de etanol, si queremos sacar la fracción mol de etanol, y lo dividimos entre el número de moles totales. ¿Cuál sería el número de moles totales? Pues el número de moles de etanol y el número de moles de agua, ¿no? Hacemos esta división y, bueno, la suma y después también la división. 34.13 es el número de moles de etanol y 555.6 es el número de moles de agua. Entonces dividimos 34.13 entre la suma de 34.13 más 555.56 y esto ya nos da 0.058. Esta es fracción mol de etanol. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la fracción mol de agua. La fracción mol de agua es el mismo procedimiento, nada más de que en lugar de ser las moles de etanol, pues van a ser las moles de agua. Entonces, las moles de agua dividido entre las moles totales, que es la suma de ambas, nos da 0.942, ¿no? Cuando es fracción molar, para verificar si está bien nuestro resultado, debemos de checar que la suma de ambos nos dé 1, que es el caso de aquí, ¿no? 0.058 más 0.942 ya nos da la unidad, ¿no? Entonces, está bien nuestro cálculo, de acuerdo a lo que hemos hecho hasta ahí. Bueno, entonces con esto concluimos el inciso A, la fracción molar de etanol y la fracción molar del agua en la fase líquida. ¿Por qué sabemos que es en la fase líquida? Porque tomamos los volúmenes que nos da el problema, es 2 litros y 10 litros, ¿no? Entonces la mezcla pues es la fase líquida. Correcto. Ya está entonces la fracción molar de etanol y agua en fase líquida. Ahora, con estos datos y ahora sí con la ley de Raoul, vamos a calcular la presión de vapor del etanol y del agua. Esa presión de vapor obviamente va a ser en la fase gaseosa. Entonces, la presión de parcial del etanol va a ser igual a su presión de vapor como componente puro por la fracción molar de ese componente del etanol en la fase líquida. La fracción del etanol en la fase líquida la calculamos acá, 0.058, y lo multiplicamos por su presión de vapor como componente puro a la temperatura que estemos manejando, en este caso 37 grados. Entonces 115.5 por 0.058 nos va a dar 6.699 milímetros de mercurio.
porque bueno, pues en esas unidades tenemos la presión de vapor de componente puro. Y pues la fracción no tiene unidades, o sea, es fracción molar, ¿no? Ok, entonces nos queda 6.699 y la presión de vapor del agua ahora va a ser la multiplicación de la presión de vapor de componente puro por su fracción mol en la fase líquida, que es 0.942 multiplicado por 47.1. Nos da 44.368. Estas son las presiones parciales de etanol y de agua. De acuerdo con la ley de Dalton, la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales, o sea, la suma de estos dos datos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, la presión total en la fase gaseosa va a ser 51.067 milímetros de mercurio, o sea, la suma de estos dos, ¿ok? Entonces, con esto ya tenemos ahora el inciso B, la presión parcial de vapor, la presión parcial de etanol y agua y la presión total. Ahora, vamos con el inciso D. Vamos ahora a calcular las fracciones molares de etanol y agua, pero en la fase de vapor. ¿Ok? Ahora, en la fase de vapor, pues vamos a aprovechar estos datos de presión parcial de etanol y presión parcial de agua. Y de acuerdo a la ley de Dalton, que nos decía que la fracción molar en el gas es igual a la presión de vapor del componente dividido entre la presión total. Entonces, ya todos estos datos ya los tenemos. En este caso tenemos la presión, aquí del lado derecho, este es el último cálculo que hicimos. La fracción de etanol en el gas va a ser la presión de vapor del etanol, 6.669, entre la presión total, 51.067. ¿Ok? Entonces, 6.699 entre 51.067 nos da 0.1312. Esta es la fracción mol en la fase de vapor. La fracción mol en la fase de agua, pues va a ser el mismo ejercicio, pero pues ahora lo que se va a dividir es la presión de vapor parcial de agua, que es 44.368. Entonces, estos 44.368 los dividimos entre la presión total, o sea, la suma de las dos presiones parciales, que en este caso es 51.067. Haciendo la división, entonces, tenemos que la fracción de vapor, la fracción molar de agua en la fase de vapor es 0.8682 y la fracción molar del etanol en la fase de vapor es 0.1312. Y acá vamos a aprovechar a comparar y a observar cómo varían la presión, perdón, la fracción molar en el líquido y en esas condiciones de equilibrio, cuál es la fracción molar en el vapor. Entonces nos damos cuenta, para el etanol, en la fase líquida teníamos 0.058 de fracción. Pero ahora en la fase de vapor tenemos 0.1312. O sea, mucho mayor que este 0.058, ¿no? Mientras que la fracción molar de agua en la fase líquida era de 0.942. Y ahora en la fase gaseosa, su fracción molar es 0.8682, o sea, disminuyó. Y la del etanol aumentó. ¿Ok? Entonces, esto nos va dando ya la pauta para lo que explicamos de una manera muy rápida la semana anterior, en la última clase. Lo que explicamos es de que cuando hay un estado de equilibrio, como es este caso, y hay un proceso de evaporación, en la fase líquida, por ejemplo, un componente está en una concentración relativamente baja, pero cuando pasa a la fase de vapor,
su concentración aumenta, ¿no? Su concentración aumenta. Y el otro componente, originalmente con una concentración en la fase líquida, cuando pasa a la fase de vapor, su concentración disminuye. Aumenta uno y disminuye el otro. Esto que acabamos de ver ahorita acá es lo que da la pauta para todo el tema de las separaciones por medio de destilación. ¿Ok? ¿Cuál es la clave? La clave es de que en fase líquida hay una determinada concentración, pero en fase gaseosa esa concentración cambia y uno de los dos componentes se enriquece, es decir, aumenta su concentración en la fase de vapor. ¿Qué es lo que hace que uno aumente su concentración más que el otro? La clave está en su presión parcial de vapor, que en la del etanol su presión parcial de vapor es 115.5 y la del agua es 47. Entonces, la presión de vapor puro nos dice, comparada con la del agua, nos dice que las moléculas de vapor, las moléculas de etanol, tienen una mayor capacidad de liberarse hacia la fase gaseosa que las moléculas del agua. ¿Por qué? Porque su presión de vapor en condiciones normales es mayor. Por ejemplo, aquí son, no sé, más o menos como 2,5 veces, ¿no? O sea, como casi alrededor de 3 veces la presión de vapor del etanol con respecto a la presión de vapor de agua. Y esta diferencia en presiones de vapor es la que hace que cuando hacemos el cálculo veamos que se enriquece, o sea, que aumenta la concentración, en este caso fracción molar, en el vapor con respecto al líquido. Este proceso, esta situación que acabamos de identificar ahorita, es la base para todo el esquema de las separaciones por destilación. Entonces, lo que acabamos de hacer ahorita numéricamente, cuando ponemos a destilar una mezcla, que destilar no es otra cosa nada más de que ebullir y luego condensar el vapor, ¿no? Ebullir y condensar el vapor. Eso es una destilación, digamos, básica, ¿no? En esta destilación, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que sucedería de acuerdo a lo que acabamos de ver ahorita en el ejercicio? Que si aquí en la mezcla inicial tenemos una concentración más alta de agua y una concentración baja de vapor, por su presión de vapor, cuando ebulle, aquí arriba va a haber una mayor concentración de vapor que en la solución y una menor concentración de agua por la presión de vapor de componente puro, que es 115, la del etanol, y 47 para el agua. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para representar esto ahora en un diagrama de fases, que fueron los de la unidad anterior, ya con una mezcla? La representación de un diagrama de fases, de una mezcla binaria, en este caso, es como la que tenemos aquí del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. En este lado derecho tenemos las concentraciones en el eje de las X y las temperaturas en el eje de las Y. Como tenemos dos fases, tenemos una fase líquida en la parte aquí inferior y una fase de vapor en la parte superior, a una misma temperatura. A una misma temperatura nos vamos a dar cuenta que en la fase líquida hay una determinada concentración y en la fase de vapor hay otra. No es la misma. ¿Ok? A esto se refería con que no forman azeótropos. Cuando se forman azeótropos, la concentración es prácticamente la misma, ¿no? La fracción molar es la misma en el líquido y en el vapor y ya no se puede hacer nada. Pero aquí, en este caso, a una misma temperatura, el líquido tiene una determinada concentración, por ejemplo, del componente 2, pero en el vapor tiene otra concentración más alta.
el mismo componente 2. ¿Ok? Esto es ya la representación de un diagrama de fases de una solución binaria, en este caso. Ahora bien, ¿qué es lo que en un momento dado aquí nos puede permitir hacer? Que si yo quiero ir enriqueciendo, por llamarle de alguna manera, o aumentando la concentración, por ejemplo, en el caso que estamos revisando del alcohol en la solución, una manera de hacerlo es esta que tenemos representada aquí. Tenemos la solución, le aplicamos calor, la vaporizamos, condensamos el vaporizado y obviamente aquí abajo, como cambió la concentración, la fracción molar en el gas, va a estar más enriquecida de etanol en este líquido que es el condensado del vapor, ¿no? Porque entonces ahora sí, de tener dos fases, líquida y gaseosa, voy a regresar a la diapositiva anterior, con esta diferencia de concentraciones de etanol, o sea, baja concentración en el líquido y alta concentración en el gas, si ahora yo este gas lo condenso, entonces el líquido que se condense va a tener esta concentración de la derecha, ya no la concentración de la izquierda. Y entonces el chiste de la destilación es es evaporar y condensar el evaporado para que tenga una mayor concentración del componente que nos interesa, en este caso etanol. Y luego lo vuelvo a hacer. Y entonces voy cambiando en un momento dado las condiciones de evaporación, pero lo que sucede es que al irlo haciendo una vez y otra vez y otra vez, se va concentrando hasta un determinado punto la cantidad en este caso, de etanol. Y así es como se obtiene el alcohol, por ejemplo, que tenemos comúnmente que sale del azúcar de caña. Entonces, básicamente, el azúcar de caña primero se fermenta a través de unos reactores de fermentación y de esa fermentación sale el alcohol, pero sale diluido en el licor, en el jugo, pues, de caña. Entonces, esta mezcla se pone a hervir y luego se condensa lo que se hirvió y luego se vuelve a hervir otra vez y se vuelve a condensar y así sucesivamente hasta que llegamos a tener el alcohol común que compramos en la farmacia, ¿no? Que es de 95%, por ejemplo, si mal no recuerdo. ¿Por qué ya no se puede más? Porque como dijimos en la vez anterior, en 95 grados, voy a poner la diapositiva, se forma un azeótropo. Es decir, a 95 grados, el alcohol y el agua, la mezcla de alcohol y agua, tienen la misma concentración, la misma fracción molar en el líquido que en el vapor y ya no se puede separar. Al menos no se puede separar de manera normal. Hay otros mecanismos, pero ya no específicamente estos, ¿no? De destilación, de ebullición, condensación, luego otra ebullición y luego otra condensación y así sucesivamente. Ok. Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Pues ya a una escala diferente. Pues bueno, este procedimiento de hervir y condensar y luego volver a hervir y luego volver a condensar se lleva a cabo en unas como torres, se les llama, porque son unos cilindros verticales, en los cuales, por un lado, entra el flujo de la mezcla con una baja concentración del componente, por ejemplo, en este caso etanol, y en la parte inferior de este cilindro cerrado se le adiciona calor. Entonces, con este calor, el líquido que entra empieza a ebullir y se condensa en el siguiente nivel o plato, como le llaman. Se condensa y luego vuelve a hervir otra vez y luego se vuelve a condensar y luego vuelve a hervir otra vez y luego se vuelve a condensar y así sucesivamente. Lo que va a suceder es de que en la parte de abajo se va a ir concentrando el compuesto con menor presión de vapor como componente puro y en la parte de arriba se va a ir concentrando hasta donde sea posible
el componente con mayor presión de vapor. Abajo se queda el de menor presión de vapor y arriba sale el de mayor presión de vapor. Y obviamente al final, pues bueno, lo que se hace es una ebullición, vaporización, condensación. Ebullición, vaporización, condensación. Ebullición, vaporización, condensación, hasta que hasta arriba, ya después de pasar por el intercambiador de calor, pues ya sale la mezcla, pero ya con una alta concentración del componente que es más volátil. En este caso, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Entonces de ahí es donde sale, por ejemplo, el alcohol que tenemos en nuestras casas, la forma más económica tentativamente es obtenerlo a partir de la fermentación del jugo de caña, del azúcar de caña. Y de allí, pues bueno, sale como subproducto, se le puede decir así, a lo que es el alcohol, ¿no? Este de la derecha ya nada más es una representación ya un poquito más sofisticada de un método gráfico que se utiliza para hacer el cálculo de número de platos, que así se le llama a estos de acá, que son etapas en las cuales se tiene que ebullir, condensar, ebullir, condensar, ebullir, condensar, hasta alcanzar una determinada concentración. Entonces, este tema de la destilación, por ahí, bueno, ya ahorita que suba las actividades de la unidad 2, ya verán que es una tareita por ahí de investigación, ¿no? Es decir, o sea, ¿cuál es la importancia de los diagramas de fase y de esta situación en la destilación? Pero bueno, ya que la suba, se las presentaré aquí para explicar, ¿no? ¿Cuál es lo que se utiliza? Y bueno, esta es, digamos, un poquito ya más especificada para otros componentes. En lo que es petróleo, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como gasolinas, son lo que sale cada vez más arriba en una torre de destilación del petróleo crudo. Y lo que queda abajo es, por ejemplo, lo que se utiliza como chapopote para carreteras y revestimientos de carpetas, ¿no? Asfálticas. Y lo más ligero es lo que saldría hasta arriba de la torre de destilación, que bueno, son, por ejemplo, lo que es la gasolina para aviones, por ejemplo, en donde requiere un alto nivel de combustión, son las que están hasta arriba. Y de allá hacia abajo, en la torre de destilación, pues van saliendo diferentes compuestos, ¿no? De ahí sale la gasolina, que es para nosotros de uso común, y también el diésel. O sea, todo del petróleo que sale del subsuelo a través de una columna de destilación, en diferentes etapas de la columna se van sacando los diferentes productos, ¿no? Pero el mecanismo de diseño de esas columnas está basado en el equilibrio de fases de dos líquidos en solución. Que bueno, el caso que mencionamos ahorita fue para el alcohol y en este caso lo estamos referenciando, ¿no? Aquí ya tenemos pues un diagrama en donde en la parte inferior tenemos el líquido saturado, en la parte superior el vapor saturado, y ya hay una identificación de que, por ejemplo, a esta temperatura, será más o menos 98 aproximadamente, 98, la concentración en la fase líquida es es punto 31, ¿no? Punto 32, y la concentración en la fase de vapor es punto 46 del componente 1, ¿no? En este caso, benceno tolueno, de uno de los componentes, lo tendríamos precisamente, en este caso, el benceno, en el líquido una concentración y en el vapor otra concentración. Entonces, esto, pues bueno, sería la manera en cómo nos puede apoyar o nos puede servir un diagrama de fases para llevar a cabo un proceso práctico que en este caso, pues bueno, es el de la separación de componentes o fundamentalmente el del enriquecimiento en una solución de componentes, ¿no? Bueno, a la línea de abajo, donde es el líquido en el estado de saturación, se le llama punto de burbuja, y a la línea de arriba, donde es la condensación, donde se condensa pues el vapor, se le llama punto de rocío.
más adelante vamos a recordar estos conceptos en otra aplicación que también se le da al tema, ¿no? Muy bien, pues bueno, no sé si hubiera algún comentario o pregunta de esto que ya vimos en la clase anterior y en esta clase hasta este momento. ¿Alguna duda o pregunta? De mi parte no, profe. No, correcto. Este, por ahí les comento que sigo con el tema de la calificada. Yo espero que ya en la siguiente sesión ya tenga los resultados para que los comentemos. Y bueno, pues cualquier cosa que haya por ahí que aclarar o alguna cuestión, pues ya lo hacemos, ¿no? Estoy también por ahí checando lo que me comentaron también de la pregunta que estaba incorrecta en el examen para que, bueno, no les vaya a afectar por ahí su promedio, ¿no? Semestre, tercero E. Tercero E. Ok, bueno, vamos a pasar lista.